importantes de la epidemiología. Obviamente es estudiar y estudiar las enfermedades, pero lo siguiente es establecer o buscar causalidad de estos eventos o estas enfermedades que estamos estudiando. Entonces, una de las preguntas es: ¿y cómo es que yo reconozco, cómo es que yo evalúo, cómo es que yo voy a saber si algo está asociado o no? Finalmente, ese es el fin de la epidemiología. Para ello existen una serie de indicadores que nosotros podemos calcular qué tanto una variable se encuentra o no relacionada, entre comillas, asociada a otra. ¿Ok? Y de eso se encargan las medidas de asociación. Existen muchas medidas de asociación, nosotros vamos a evaluar básicamente dos, que son las más empleadas en estudios observacionales, que son como las que vamos a revisar. Pero esto no delimita que existen muchas otras medidas de asociación también, que por ahí algo comentamos la clase pasada, hablábamos del hazard ratio, ¿no? Que también es una medida de asociación que se utiliza en otro tipo de diseño. Ok, entonces partamos por el principio. Vamos a entender y describir cuáles son estas medidas de asociación, principalmente dos. Identificar cómo es que estas pueden ser empleadas en cada uno de los diseños observacionales y entender la relación de estas dos que vamos a ver, que es el odds ratio y el riesgo relativo. Algunas diferencias y algunos supuestos inherentes a la aplicación de estas dos medidas. Es simple, ¿ok? Yo quiero que esto quede clarísimo, que las medidas de asociación son básicamente indicadores, ¿ok? Son indicadores epidemiológicos. Y como cualquier otro indicador, nos permite a nosotros poder cuantificar qué tanto se encuentra asociado con algo. Ahora, esta asociación que yo les menciono tiene que ver directamente con dos aspectos o con dos características: la fuerza y la dirección de la asociación, ¿ok? De un determinado factor y cómo es que este se puede asociar con un evento, ¿no? Entonces, la clave son estas dos palabras. Una medida de asociación, ¿ok? Es un indicador epidemiológico que evalúa fuerza y dirección de la relación de estas dos variables. ¿Ok? Fuerza y dirección. Entonces, no me basta con decir qué tan relacionadas están, sino también cómo es esa relación. ¿Ya han visto ustedes en epidemiología correlación? ¿Sí? Imagino que sí. Pearson, Spearman, ¿han visto? ¿Todavía no? Chicos, ¿quién está llevando epidemiología? Perdón, bioestadística. ¿Nadie está llevando bioestadística? Todavía no han visto eso. Bueno, la correlación es una forma estadística de poder evaluar la asociación o la relación entre dos variables, ¿ya? Pero hace eso solamente. En cambio, aquí lo que nos interesa es ver no solamente la fuerza, sino también la dirección de esa asociación. Y es por eso que las medidas de asociación son mucho más interesantes, mucho más robustas que simplemente evaluar una asociación con chi cuadrado. Chi cuadrado se han visto, ¿sí? Ok, chi cuadrado es una prueba estadística bivariada que lo que busca es evaluar si existe asociación entre dos variables, ¿cierto? Dos variables categóricas. La correlación es básicamente lo mismo, pero con dos variables numéricas. ¿Y qué hacen ambas pruebas? Relacionan y simplemente te dan un valor. ¿Están relacionadas o no están relacionadas? A través de su p-valor, ¿cierto? Ok, entonces eso queda corto para los estudios epidemiológicos. En los estudios epidemiológicos lo que tenemos que buscar es la fuerza y la dirección de la asociación. Y una prueba chi cuadrado o una prueba de correlación o cualquier prueba estadística no me lo va a decir. Entran a tallar estos indicadores, ¿ya? Entonces vamos a ir a escribir cada uno de ellos. Entonces recordemos que epidemiológicamente lo que nosotros estamos interesados es en evaluar la relación que existe entre estas dos variables. Y recuerden, siempre va a haber una variable de exposición y siempre va a haber una variable desenlace, una variable resultado, que es lo que nosotros queremos analizar. Entonces, nuevamente para nosotros esas variables, que les digo, van a tomar siempre estos dos nombres: una de exposición y una variable desenlace o resultado. Y es entre estas dos variables que yo quiero evaluar el grado de asociación a través de su fuerza y su dirección. Muy bien. Entonces, damos un salto, como les decía, a simplemente decir están asociados o existe dependencia estadística, a cuantificar ahora la fuerza y expresar la dirección de esa medida. Entonces, es un poco más profundo el análisis que se hace a nivel epidemiológico.
Y es por eso que se pueden hacer también conclusiones más interesantes que pueden ser realmente trasladadas a la población, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, las medidas de asociación son comparaciones de ocurrencia o frecuencia, sí, del evento en las personas expuestas respecto a las no expuestas. Entonces, fíjense, siempre en los estudios epidemiológicos yo voy a hablar que voy a tener un grupo que va a estar expuesto y un grupo que no va a estar expuesto. Entonces, lo que queremos saber es cuántas personas o si existen diferencias o no entre la cantidad de personas expuestas y aquellas que tienen el desenlace. Ese es el quid del asunto. Y eso es igual para cualquier indicador o para cualquier medida de asociación. Lo que cambia es el escenario. El escenario es el tipo de estudio donde les voy a aplicar. Pero si estas dos frases que les pongo aquí las entendemos, es exactamente igual para todos los análisis estadísticos en epidemiología. ¿Ya? Entonces, si eso lo tenemos claro, todo el resto va a ser súper sencillo de entender. Vamos. Ok, entonces, si yo calculo estos indicadores, yo voy a poder acercarme un poquito más a poder hacer inferencia estadística, es decir, a trasladar esta conclusión que yo estoy teniendo de mis resultados, probablemente vienen de una muestra, ¿no? Difícilmente yo voy a poder trabajar con una población completa. Entonces, puedo hacer inferencia de esas asociaciones a partir de la exposición y la enfermedad. Por ahora, nuestros ejercicios los vamos a evaluar a través de una tabla simple, ¿no? Una tabla de 2x2, que sería lo más sencillo. Pero esto no quita que pueda haber modelos que sean más complejos que puedan tener tablas de distintas dimensiones y categorías. ¿Ok? Luego vamos a ver cómo es que podemos evaluarlas mediante modelos estadísticos. Eso no lo vamos a ver nosotros directamente, no se le corresponde al curso de estadística. Yo espero que lleguen a ver eso para que puedan cerrar el círculo y terminar de entender esta parte. Entonces, siempre y desde el inicio del curso también hemos hablado que dentro de la forma de calcular frecuencias o distribución de frecuencias teníamos ¿qué cosa? La prevalencia, para empezar, ¿cierto? Dentro de la prevalencia teníamos prevalencia puntual, prevalencia del periodo. Y luego teníamos la incidencia. Y hablamos que la incidencia es mucho más robusta porque nos permite acercarnos a hablar de riesgo, ¿verdad? De hecho, necesitamos saber qué personas están en riesgo para poder calcular incidencia. Y eso no es diferente. Entonces, las medidas de asociación más sólidas son las que vamos a calcular a partir de la incidencia. ¿Ok? Porque es mucho más confiable en términos de temporalidad y por ende de causalidad. Entonces, si mi estudio pretende buscar causalidad, la única forma que yo puedo hacerlo es incluyendo medidas de incidencia para su cálculo. No podría hablar de causalidad si es que no tengo la incidencia de por medio. Por ejemplo, en un estudio transversal, donde solo tengo una observación, no puedo calcular incidencia, ¿cierto? Solamente podría calcular probablemente prevalencia. Entonces, en esa situación yo no podría pensar en que mi trabajo me va a llevar a mí a poder concluir que existe asociación de causalidad entre dos variables. Eso sería completamente imposible, porque no lo podemos hacer, porque no tenemos la incidencia de por medio. ¿Ok? Pero también podemos utilizar otra forma de medición para poder comparar prevalencias. Y es ahí donde viene la otra medida de asociación que tenemos, que es el odds por I. ¿Ya? Esa palabra odds, luego la vamos a ver, puede sonar extraña para nosotros, ¿no? ¿Qué es un odds? ¿No? Ni siquiera es una palabra en español. Pero ¿por qué usamos la palabra odds? Realmente lo utilizamos porque es una palabra en inglés difícil de traducirla en español. ¿Ya? Hay muchos autores, algunos les dan algunas traducciones medio raras. Incluso tiene otras definiciones en inglés, pero odds básicamente es una chance. ¿Cómo entendemos chance en español? Lo más cercano sería una posibilidad. Posibilidad de que ocurra algo. Eso es un odds. Ahora, odds significa otras cosas, significa raro, extraño, curioso en inglés, ¿no? Pero la figura que nosotros tenemos que entender en epidemiología podría ser esta.
Ojo, no estoy hablando de probabilidad, estoy hablando de una posibilidad, poder tener una chance, la chance de que ocurra algo. ¿Ok? Eso es un mucho. Pero como en la literatura vamos a encontrar diversas formas en que lo traducen, hasta lo traducen como momios. No sé qué es un momio, pero así lo van a encontrar. Por eso es que por lo general siempre, hasta incluso en español, ustedes lo van a encontrar escrito como odds. ¿Bien? Tengan presente eso. Listo. Entonces, estamos diciendo que estas medidas de asociación nos sirven dependiendo del tipo de diseño que nosotros vamos a emplear o que queremos utilizar. Un lapicero de ahí, entonces, partamos por eso. ¿Ya? Esto lo vamos a ver nosotros en las siguientes clases, no ensayos clínicos, pero que los siguientes modelos o diseños los vamos a ver clase por clase. Y ensayos clínicos en realidad queda ya para más adelante en tesis. Ustedes tendrán unas clases sobre esto, de hecho, la lista del doctor, para poder entender qué es un ensayo. Pero partamos por lo más simple. En los diseños epidemiológicos, en los diseños de investigación, tenemos dos grandes posibilidades: o hacer experimentos, si queremos llamar así, o hacer estudios observacionales. Los podríamos dividir de forma tan simple: experimentos o estudios observacionales. ¿Okay? Dentro de los experimentos, entre comillas, en epidemiología, nosotros tendríamos a esto, que es el ensayo clínico. ¿Ya? El ensayo clínico, en su conformación metodológica, es un experimento, pero no lo podemos llamar experimento. ¿Por qué? ¿Han escuchado los ensayos clínicos? ¿Recuerdan durante la pandemia se hablaba mucho de los ensayos clínicos? ¿Sí? ¿Pero por qué no lo llamamos entonces de experimentos? Sí, puede ser. Pero esa no es la respuesta. La respuesta es más simple de lo que piensa. ¿Por qué no lo puedo llamar experimentos? ¿Puedo experimentar con humanos? No. Esa es la respuesta. Pero sí lo hago. Pero no lo puedo llamar así. ¿Ok? Entonces, como no lo podemos llamar así, los científicos que llegaron a esta respuesta, llamémoslo de ensayo clínico, ¿no? Pues un ensayo clínico es básicamente un experimento donde yo tengo unas personas expuestas, unas personas no expuestas, ¿ok? Que deben cumplir con un requisito de que esa asignación a uno de estos grupos tiene que ser aleatoria. Aleatoria, ¿entendemos la palabra aleatoria? ¿Sí? Ok. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los grupos, tanto el grupo expuesto como el grupo expuesto, nosotros lo tenemos que seguir en el tiempo, ¿ok? Para partir de ello, evaluar en ese grupo expuestos si algunos se enfermaron, si algunos no enfermaron, y lo mismo en el otro grupo. Entonces, aquí la palabra clave es la aleatoriedad. Podemos hablar de enfermedad, podría ser otra cosa, podría ser la aplicación de un aparato de ortodoncia, podría ser el uso de una corona, lo que ustedes quieran, pero hay una intervención de por medio. Esa intervención finalmente a nosotros nos lleva a poder concluir si funcionó o no funcionó, ¿no? Si fuese, por ponerles un ejemplo, ¿no? Expuestos serían aquellos pacientes a los cuales les colocamos unas coronas de silicato o una forma diferente, y ese es un grupo control. Entonces, pues lo sigo en el tiempo y yo veré en cuántos, ya no veré enfermedad de por medio, ¿no? Sino mi desenlace será el fracaso. ¿Cuántos fracasaron? ¿Cuántos no fracasaron? En cada uno de los grupos. Y de esa forma tengo un diseño de un ensayo clínico. Pero, recuerden, lo importante es que las personas que han pasado a cada uno de los grupos hayan sido distribuidas de forma aleatoria. ¿Ok? Bueno, en epidemiología, de hecho, esto también es un estudio epidemiológico, pero con ensayo clínico. Pero en general, en epidemiología, lo que nosotros estudiamos generalmente son estudios observacionales, ¿no? Y dentro de los estudios observacionales, el que más se acerca a un diseño, de hecho, fíjense, no cambia absolutamente nada, simplemente algunas letras, es el estudio de Bohr.
El estudio de corte sigue la misma estructura, tal y cual como un estudio de ensayo clínico. Sin embargo, aquí no hay una distribución aleatoria. Y como es un estudio observacional, lo que hace este estudio simplemente es observar lo que ocurre en la realidad y hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Acá no hay entonces una intervención real. O sea, como investigador yo no estoy haciendo nada, no estoy interviniendo en las personas. Simplemente las he agrupado de acuerdo a sus características y las voy a seguir en el tiempo para ver qué es lo que ocurre. Pero se dan cuenta que es a largo plazo, o sea, es prospectivo, ¿no? Es longitudinal. Partimos desde cero y vamos hacia el futuro. Un estudio de corte. Hay cortes retrospectivas también, en su momento lo hablaremos. Pero por ahora quedémonos con esta idea de el estudio de diseño de corte. ¿Bien? Existe otro tipo de diseño que es el estudio de casos y controles. Aquí la figura cambia. Aquí, de hecho, no tenemos contacto con las personas. ¿Ok? Aquí lo que nosotros evaluamos suelen ser registros. Esos registros pueden ser historias clínicas, podrían ser radiografías, podrían ser informes, cualquier documento que tenga esta información. Por lo tanto, nosotros partimos por identificar quiénes son los casos, es decir, quiénes tienen el problema que yo quiero analizar, quiénes son los controles, ok, si no tienen la enfermedad, se los primeros expuestos, sí, lo seguimos hacia el pasado, o sea, vamos a buscar hacia atrás, hacia el pasado de esos registros para poder identificar si unos estuvieron expuestos o no estuvieron expuestos y valoraremos también la frecuencia de esas distribuciones. ¿Ok? Es por eso que los estudios de casos y controles son mucho más comunes, porque básicamente requiere esa información que ya existe, ¿no? En cambio, nosotros dos, bueno, un ensayo clínico, aparte de las limitaciones que tiene, por ser costosos, por conceptos legales y todo, puede complicarse, y los estudios de corte, al ser longitudinales, significa que son seguimientos largos, ¿no? Por lo tanto, eso también puede hacer que el estudio pueda ser más complejo, más caro de ser realizado. Pero vamos perdiendo potencia. ¿A qué voy? Que los estudios que realmente yo puedo calcular si hay causalidad serían entonces los ensayos clínicos. Luego de ello tenemos los estudios de corte, que aún me permiten calcular incidencias. Luego de ellos están los estudios de casos y controles. Pero aquí, como se dan cuenta, yo ya básicamente estoy haciendo un estudio casi transversal, ¿no? Pierdo poder y en consecuencia aquí ya es más difícil que mis resultados me puedan acercar a esa causalidad. ¿Bien? Y finalmente tenemos a los estudios transversales. En esos estudios transversales se pierde toda la magia. ¿Ya? Aquí básicamente lo que hago es analizar en un solo momento, en el hoy, en el presente, a una población y vamos a tener datos de la enfermedad y de la exposición y simplemente voy a calcular su distribución en esos cuatro grupos en el mismo momento y bajo las mismas condiciones. Entonces podría ser más grupos en realidad, como les digo, pero aquí estamos trabajando de la forma más sencilla y esas serían las posibles respuestas, ¿no? Aquellos que estuvieron expuestos y tienen la enfermedad, los que estuvieron expuestos pero no la tuvieron, los no expuestos que tienen la enfermedad y los no expuestos que sí tienen la enfermedad. ¿Ya? Las cuatro posibilidades, y lo único que hacemos ahí es contar, ¿no? Contar cuántos están en cada uno de esos grupos y calcular. Pero en este caso, como estamos hablando de un estudio transversal y del presente, y tengo los datos a disponibilidad, yo ya no puedo calcular incidencias. Lo único que me queda calcular aquí es un odds rating, que es una forma de acercarse a la incidencia, que lo vamos a ver al final de la clase, tiene sus limitaciones y en algunas situaciones se podría asemejar. ¿Claros con cuatro diseños? ¿Dudas de esta parte? Podemos repetir si quieren, pero pregunten, ¿no? Pueden hacer duda y lo revisamos.